Buenas noches, Stephanie, Noelia, Susana, Carolina, Alcinda, Alberto, las normas, las reglas, la filosofía con la cual se planifican las actividades que tienen las instituciones. Las personas que están trabajando en este momento y que están a nivel virtual han visto dentro de los planes o los PIs que nosotros les llamamos y los POAs algún tipo de filosofía de gestión de recursos humanos, porque ahí también hay elementos que nosotros tendríamos que considerar, ¿no? Como empresa. No sé si alguno de ustedes puede darnos la experiencia o puede relatar, porque es importante ir moviendo estas experiencias. Ustedes tienen todo lo que son la presentación, las lecturas complementarias, las de apoyo, y las van a poder leer. Lo que nosotros necesitamos en este tiempo de compartir es poder ver en la práctica cómo nosotros podemos llegar a generar este tipo de, ver cómo se puede hacer un diagnóstico y luego cómo poder implementar mejoras para este clima laboral. Aló, licenciada. Hola, Ángelo. Por favor. ¿Me escucha bien? Sí, te escucho perfectamente. Bueno, a ver, yo le podría comentar una experiencia particular que tuve cuando estaba trabajando en cervecería boliviana. Y básicamente estaba orientada a la filosofía como tal de recursos humanos, ¿no? Teníamos un acúmulo de 3 palabras que era el cimiento de todo, ¿no? Era sueño, gente y cultura, que básicamente estaba abocada a tener gente altamente motivada, productiva y sobre todo feliz, ¿no? Entonces, el sistema de gestión de recursos humanos no era un área, por así decirlo, alejada de las demás, un área simplemente de servicios, por así decirlo, ¿no? La experiencia ha sido muy importante en cervecería porque se manejaban sistemas de gestión integrado. Entonces yo como recursos humanos tenía que saber todos los parámetros, los acápites que manejaba el área de calidad, el área de seguridad, el área de servicios generales, el área de producción, ¿no? Y viceversa con las otras áreas. Entonces eso hacía que la gente se involucre en todo el proceso como tal, no solo en parte del proceso, sino en todo el proceso global del producto, desde que entraba la materia prima hasta que salía, que intervenía en medio. Entonces eso hacía que la gente de verdad se sienta dueña de cervecería, ¿no? Que ese era el fin, en todo caso, de la filosofía de sueño, gente y cultura, que las personas se sientan dueños de la empresa. Qué interesante, Ángel. Y con estas 3 palabras, seguramente estas 3 palabras han sido las que más o comúnmente se han utilizado, ¿no? Y eso es importante en las empresas. Creo que los glosarios que se utilizan son muy importantes para que la gente pueda relacionarse e identificarse y también comprometerse con la institución. Yo les comento un caso que hemos tenido hace unos pocos meses. Me ha tocado desarrollar un proceso de evaluación del desempeño en una empresa pública y había, como tú, había un glosario, pero de palabras negativas dentro del clima laboral. No sé si les he comentado ya esto, pero había una palabra que me ha llamado mucho la atención como psicóloga y era, o una frase más bien, poner en la congeladora. Entonces, resulta que el líder era una persona mayor con mucha experiencia en esta empresa pública y esta persona siempre estaba orientada a los objetivos y no hacia las personas. Y él era de un tipo de liderazgo autoritario. Entonces, lo que él tenía y él decía, se tenía que hacer. Y cuando las personas no permitía él poder generar otro tipo de pensamientos o de procedimientos para hacer algún tipo de actividad. Entonces, cuando alguien le daba la contra, el señor, la MAE de esta institución, se enojaba con la gente y no les hablaba. Entonces, a partir de esto se genera una palabra negativa para el clima laboral y que ahorita está inserta en esa institución, que era
el director nos ha puesto a la congeladora. Cuando yo empiezo a escuchar este tipo de situaciones, digo, ¿y qué es poner a la congeladora, no? O sea, ¿y cómo afectaba a la gente? Porque sabía que esto iba a afectar. Entonces, licenciado, me dice, ¿no? El director ejecutivo demanda ciertas cosas de nosotros. Y cuando nosotros no estamos de acuerdo con él, nos mete a la congeladora. Y eso significa que no nos va a hablar por más o menos un promedio de 1 a 3 meses. Salvo que haya una urgencia, ya sea de tipo político, demanda de más arriba, y que él tenga que conversar con nosotros para alguna razón. Pero mientras tanto, no nos va a dar ni el saludo. Ese tipo de comunicaciones, ese tipo de mensajes que él enviaba desde el hecho desde las actitudes que él tenía al entrar a la institución, generaba constructos y una cultura y un clima tóxico para todos. Entonces, los mandos intermedios, de alguna manera, también han copiado ese tipo de actitudes del líder. Y todos decían, están en la congeladora. Y como era, o sea, palabra, yo les decía, lo primero, cuando habla de esto, voy a hablar de que están en la congeladora. Entonces, vemos en el caso, por ejemplo, el caso de Angelo con la cervecería, han sido palabras que han generado un compromiso, han generado una identidad, han generado una cohesión. Todos trabajamos en función a que nuestra institución mejore. En el caso de esta institución pública, la palabra congeladora es sinónimo de me va a exigir más, me va a demandar mayor esfuerzo, que me quede hasta las 12, 1 de la mañana, el hecho de estar supervisado constantemente. Lamentablemente para las empresas públicas no había sindicato que podrían, el de la cultura del látigo y la indiferencia, no había nadie que pueda decirles nada. Ustedes saben, hay dos tipos de empresas, ¿no?, que nosotros estamos trabajando y hemos dicho, una, la empresa pública con un régimen bastante rígido, normas y reglas que van al hecho de sancionar más que premiar, y en la parte privada a generar que la gente se comprometa para generar mayor rentabilidad. Ustedes saben que la parte pública ofrece más servicios. Entonces, ellos, por ejemplo, generan todo esto. Tienen que dar un buen servicio, pero ¿qué pasa con el cliente interno? Ayer estaba con una persona y también les comentaba al otro grupo sobre uno de nuestros compañeros que también es psicólogo y que hicieron todo un proceso de selección para que él pueda trabajar pueda trabajar en Coroico, atendiendo casos de violencia. Y esta persona joven acepta el reto, hacen todo el proceso y se va a la comunidad, ¿no? Cuando empieza a ver el proceso, empieza a desarrollarse y estar en etapa de adaptación a la alcaldía, van surgiendo diferentes cosas que van pasando, ¿no? Primero, él se enferma y tiene que irse, tienen que operar. Y la operación, como no estaba asegurado, le cuesta plata. La segunda parte es que ya después de la operación, él se da cuenta que tiene que afiliarse y el señor de gestión de recursos humanos le dice que no le corresponde, que después de los 3 meses recién va a poder asegurarse o afiliarse a un seguro. Y que si quiere afiliarse a un seguro en la ciudad de La Paz, tiene que buscar algún tiempito para que venga a la ciudad, porque no se le va a dar, no se permite a las personas tener ese tiempo para poder ir a hacer un seguro. Según la parte, ¿no? Le dice, el promedio de esta persona era más o menos de 2.500 bolivianos para trabajar 8 horas en un pueblito, ¿no? Y que tiene que atender los casos que le vengan, pero que además tiene que hacer trabajo comunitario porque todos hacen. ¿Y en qué consistía el trabajo comunitario?
Pues barrer la plaza la plaza de Coroico, tenía que cortar el césped, sí, han vulnerado todos sus derechos, y además la persona que estaba gerentando los recursos humanos le decía que él era el que percibía el mayor salario. Cuando él, como psicólogo, empieza a entender la dinámica que había generado esta persona en recursos humanos, los valores estaban completamente distorsionados, no había tampoco la estructura física, un lugar donde él se pueda sentar cómodo y poder realizar. La cultura de ser funcionario público ha sido muy importante a él, ¿no? Para tomar la decisión de desvincularse de la institución. Pero un elemento que ha hecho que definitivamente él y genere también con la influencia social de que las personas estén disconformes, era la actitud de este gerente de recursos humanos. ¿Qué les parece? Totalmente injusto, ¿no? Creo yo. Sí. Y si se dan cuenta, se ha ido relacionando las reglas que ellos habían puesto como alcaldía, su filosofía de trabajo. No había liderazgo de la persona que era el alcalde en ese momento. Los valores eran mientras más trabajes, más trabajo te voy a dar, ¿no? La comunicación de una manera totalmente unidireccional, porque él no escuchaba las situaciones, y las actitudes que esta persona tenía para toda la gente de esta alcaldía generaban una percepción totalmente negativa. Que eso es lo que pasa en los climas laborales hoy en día, ¿no? Nosotros tenemos, o yo tengo experiencia mucho en los climas organizacionales del sector público, y lamentablemente todas las instituciones públicas se han orientado a generar objetivos y no así hacia las personas, cuando todo el sector o el Estado boliviano tiene que dar un buen servicio de calidad, tanto para los que están adentro como para los que están afuera, que son los clientes externos. Claro, es cierto, Lisette, con esas actitudes han desmotivado a la persona y esa persona ha determinado irse. Y eso es lo que pasa en la parte pública, que hay un alto índice de rotación de personal. Y lo que pasa es que piensan que ellos han venido y están haciendo el favor. Esa cultura de, te estoy haciendo el favor de darte trabajo y por eso tengo que explotarte. En las empresas privadas necesitan generar rentabilidad para la empresa. Entonces, de alguna manera, hay personas, por ejemplo, en los bancos, no sé si alguien conoce o ha trabajado en un banco. Ya, bueno, les comento, en mi pasada por el Banco de la Unión, y los bancos tienen una forma interesante de hacer headhunting con las personas, ¿no? Lo primero que hacen es tratar de robar a los mejores recursos humanos de los otros bancos o de las otras entidades financieras. Esto generalmente sucede con los oficiales de crédito. Los que están haciendo ahorita están abriendo carteras en el Alto, en La Paz, en Cochabamba, en Santa Cruz. Entonces hay personas, por ejemplo, como oficiales de crédito que manejan millones de dólares que se les da a pequeños, medianos, y ellos van generando este dinero para estos bancos. Entonces, ¿cómo puede hacer un banco para que esa persona, aunque le ofrezcan un poco más de salario, no se vaya? Una de las cosas con las que se ha ido trabajando, especialmente en dos bancos, hay uno que ha sido el pionero en todo lo que ha sido las pymes, que ha sido Banco Sol, que ha tenido un clima laboral bastante sólido, han trabajado mucho sobre la cultura y el clima organizacional, el trabajo en equipo. Y el Banco
el que era antes Banco Los Andes, que ha sido comprado o fusionado para el Banco Mercantil, también ha trabajado con una filosofía diferente en lo que respecta a cultura y clima. Entonces, yo en un momento dado estaba trabajando en el Banco Unión y venían para oficiales de crédito, se postulaban para ver cuáles eran las mejoras laborales que podían tener. Entonces, ya hasta la entrada del banco antes era muy diferente, antes de que entre la parte pública o el pago para los funcionarios. Y una de esas personas me señala y me dice, si bien las expectativas salariales son altas, pero se nota que no hay relaciones entre las personas. ¿De dónde derivaba eso? Había habido un mix de gente que era cultura banco mercantil más Banco Unión y que habían generado un clima demasiado rígido en reglas, en normas, muy diferentes a lo que tenían el Banco Solidario y el Banco Los Andes. Entonces, al momento de poder seleccionarlos, decían, mira, este es el salario que se te ofrece, pero llegaba un momento en el cual ellos decían, no, prefiero mantenerme en el Banco Nacional, que es también uno de los que tienen una cultura organizacional muy fuerte, o el Banco Visa. Entonces decían, no, o sea, nuestros bancos tienen prestigio, tienen nos dan este tipo de igualdades, nos dan reconocimientos, tenemos los líderes, la gente se cohesiona, trabajan mucho sobre liderazgo, sobre las condiciones que necesitan. Entonces, las personas de alguna manera no solamente se miden por lo que va a ser la parte salarial, se miden por las relaciones, se miden por el liderazgo que van a tener, se miden por las recompensas que no siempre son salariales, sino sociales, por ese apoyo, esa cohesión, el hecho de que un líder trabaje con todo su grupo, es bien importante, ¿no? Y esos son aspectos que nosotros tenemos que evaluar en el clima organizacional. ¿Alguien tiene alguna reflexión, algún aporte? Aquí nos dice Ángelo, los gestores para la transmisión de la cultura que genera retención son los mandos superiores y medios. Sí, totalmente cierto. Pero hay subculturas y hay subclimas. Yo creo que en cada unidad se va dando un diferente tipo de clima laboral. Nosotros hemos trabajado en todo lo que es comportamiento organizacional y vemos que el comportamiento organizacional nos señala lo siguiente. El individuo llega como individuo con pensamientos, actitudes, con formas de actuar, con formas de ser. Ese individuo empieza a relacionarse con una cierta unidad, tal vez sea recursos humanos, tal vez sea contabilidad, tal vez sea planificación, comercio, y ese grupo de gente que trabaja en esa unidad va a tener un clima organizacional. Va a estar de alguna manera señalado por las normas que rige toda la organización, pero hay normas internas que las saben, es como códigos que se apliquen todo, ¿no? El que una persona, digamos, vaya a hablar mal de la oficina o de alguna otra persona a otra unidad, ya como decía, ¿no? Los ponen al hielo y a la congeladora. Y en cada clima y en cada unidad se da un clima diferente. Pero si todos estos climas tienen un actuar óptimo, también se va a ver reflejado en toda la organización, porque la organización va a ser la que de alguna manera genere los parámetros generales de comportamiento a través de los códigos de ética y conducta o a través del reglamento interno de personal. ¿Qué opinan ustedes? Ángelo, Lisette, Susana. Hola. Hola Alberto, es un gusto escucharte. ¿Nos puedes compartir algo? Por ejemplo, ¿no? Mi trabajo, nosotros teníamos, por ejemplo, yo trabajo en Visión Mundial en el P de Alfarero, ¿no? Antes, por ejemplo, las instalaciones de Visión Mundial, lo que era la oficina local, ellos tenían un edificio propio por el centro de la ciudad. Nosotros, yo trabajo en la área periurbana.
por motivos de la reducción de personal, decidieron hacer una construcción donde la alpedean, ¿no? Y, y desde que se vino el personal de la oficina local, y cambió bastante el clima un poco laboral, ¿no? Nosotros, por ejemplo, como PDA teníamos más soltura, por ejemplo, porque somos más operativos, nosotros hacemos más trabajo de campo, pero cambió el clima laboral un poco porque ya nos sentíamos nosotros que los de la oficina local en todo momento nos veían lo que hacíamos, si salíamos, no salíamos, si veníamos a la oficina, no veníamos o estábamos en nuestros barrios, o sea, nos sentíamos más ofuscados y más seguidos, ¿no? Es un poco, digamos, molestó un poco más que todos mis compañeros, ¿no? Incluso a mí me molestó porque dije, si ellos hacen más trabajo de oficina, ¿qué tienen que meterse ellos en nuestro trabajo de campo? Claro que sí. Y tú, y el jefe de recursos humanos, ¿cómo? Porque este es un problema. ¿Cómo él qué posición ha tomado frente a esto? Porque el meter dos culturas diferentes en una misma bolsa, en un mismo edificio, algunas veces genera mucho más problema. Inclusive el hecho de las generaciones, ¿no? De ser millennials, a ser adultos mayores o a ser adultos. ¿De qué manera, Alberto, Recursos Humanos ha visto el problema y ha generado o no ha generado soluciones? La verdad, pues, sí, sinceramente, Recursos Humanos casi más se genera la parte administrativa en visión mundial, no más el tema de ser el visado de los contratos ante el ministerio, el tema de los finiquitos, el tema más parte de la parte administrativa, ¿no? El tema de ver el tema de clima organizacional casi en la oficina local, por ejemplo, acá en Oruro no vi yo. Yo trabajo con un proyecto con niños menores de 5 años y con más embarazadas, ¿no? Aparte, me encanta el tema de los recursos humanos, ¿no? Es quizás mi reto dentro de la institución ya trabajar como ya profesional en recursos humanos, ¿no? Pero el tema también es que no lo vi, más lo vi la parte administrativa, ¿no? El lema que llevan en visión mundial, todos somos uno y todos tenemos que abocarnos en, por ejemplo, incluso había un poco de malestar en momentos de cuando entraban a la cocina, o sea, genera un poco de incomodidad, ¿no? O sea, pero sí ya pasó un año y quizás ya poco a poco creo que en el tiempo nos estamos adaptando a este cambio, ¿no? Quizás hemos visto también algunos cambios, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo que ha pasado hasta hace 2 semanas, ¿no? Ellos han hecho colocar alfombras a sus oficinas y yo ya estoy más de 3 años trabajando en visión mundial y a nosotros nunca nos han dicho pondremos alfombras a las oficinas y mire, el frío acá no duro donde yo trabajo y el lugar donde estoy es tremendo, ¿no? Y a nadie nos dijo nada de esto, el tema de las alfombras, ¿no? O sea, la persona de alguna manera lo que hace es ser un planificador de planillas o elaborar planillas y directamente no hacer gestión del talento. No tanto ya las planillas, las contadoras de la Oficina Nacional ellos ya manejan la parte de las planillas. O sea, ya casi Recursos Humanos no maneja mucho el tema de planillas. Eso manejan el tema de contaduría, el tema de administración, el tema de contaduría. Como dije, ¿no? Recursos Humanos más es la parte administrativa, el tema con el Ministerio de Trabajo, el tema del finiquito, la caja bancaria, visado del contrato, o sea, pero no he visto mucho el tema de acá, ¿no? En la oficina local, ¿no? O sea, Alberto, la parte que ellos se dedican en hacer trámites administrativos, todo lo que se refiere también a lo que va a ser los procesos de régimen salarial, porque ahí entramos a contratos, visados de contratos, pero si se dan cuenta, tanto con una ONG o un organismo tan grande como es Visión Mundial, de la misma manera que las empresas públicas, están orientando todos sus esfuerzos, lamentablemente, a cubrir urgencias. Y ahora también el tema es del tema de que están entrando en procesos de trabajo que se llama clusters, que es unificar los trabajos, ¿no? Que cada vez está la tendencia a reducir el personal. Antes había se llamaba un coordinador de gente y cultura, lo que es recursos humanos, ¿no? Que era un coordinador para Oruro y un coordinador para Yayagua. Despidieron al de Oruro
y unificaron el clúster Oruro y Ayago. O sea, solamente hay un coordinador de recursos humanos. Y también últimamente contrataron una asistente de recursos humanos o de asistente de gente y cultura solamente para Oruro, ¿no? O sea, vieron que la persona que estaba para Yayagua y Oruro no les alcanzaba el tiempo. Entonces, lo que hicieron es contratar a una persona que pueda, digamos, asistir a los procesos que hacía, digamos, el coordinador del clúster de Oruro y Yayagua, ¿no? Y así se está haciendo ahora, ¿no? Se está clusterizando, que es la mayoría de los procesos de misión mundial, las oficinas, se están unificando, ¿no? Y está con esta tendencia de que al año van a recibir más personal, ¿no? Ok, Más que toda pero la parte administrativa. Alberto, hay una cosa, o sea, yo pienso que dentro de los procesos y de lo que es el hecho de trabajar reduciendo personas, pero tenemos más facilidad de poder conectarnos. Como decía, por ejemplo, Ángelo, y estoy muy de acuerdo, cuando las personas vamos gestionando recursos humanos y sabemos que van a haber diferentes culturas, una de las formas en las cuales nosotros podemos ir optimizando, a pesar de que haya una reducción como en el caso de tu empresa, de tu organización, es el hecho de utilizar las plataformas sociales. Entonces, las plataformas sociales, las redes que nosotros generamos, así como con nuestros amigos, generamos aquí también en nuestra maestría y los cursos virtuales, también se pueden dar en las organizaciones. Y esa es una de las cosas que nosotros podemos utilizar como manera, de manera favorable hacia la gestión de recursos humanos. Lamentablemente, el hecho de que estén la mayoría de los gestores, porque no solamente es en tu organización, en una gran mayoría de las organizaciones, tanto públicas como privadas, es que se están enfocando netamente a lo que es no tener problemas con el Ministerio de Trabajo, dejando a un lado todo lo demás. Pero ¿qué pasa? ¿Quiénes hacen los problemas en el Ministerio de Trabajo? Son las personas. Las personas son las que están molestando. ¿Y por qué se molestan y por qué van al Ministerio de Trabajo? Y eso es lo que nosotros estábamos hablando. No se cumplen las reglas del juego establecidas para cada persona. No se les da, primero, no se les da la infraestructura o las condiciones físicas necesarias. Segundo, no se dan cuenta que las relaciones interpersonales son las que valen. Si una persona es despedida y ni siquiera le dicen por qué, ¿ustedes creen que se va a ir feliz y va a decir, sí, me voy de esta oficina? Y no, se van porque no han sido aclaradas las reglas del juego, ni a la entrada ni a la salida. No sé si están de acuerdo, no sé si ustedes consideran eso, pero en base a la experiencia que yo he tenido tanto en empresas públicas como privadas, las primeras personas, o sea, las personas hacen problemas y líos cuando no tienen una buena relación en sus ambientes laborales. Entonces, si bien nosotros tenemos que considerar, y eso les digo gestores de recursos humanos, los que van a trabajar en recursos humanos, el aprendizaje que tienen que tener es muy integrado, tienen que saber que lo más importante con el que están trabajando son las personas que piensan, sienten y actúan. Esa persona que se siente desvalorizada te va a generar problemas. Va a ser una persona tóxica y va a generar ambientes tóxicos, no saludables. Una persona que no se siente recompensada en su trabajo te va a generar problemas. Una persona que ve que no hay igualdad de derechos entre todos, te va a generar problemas. Entonces, ¿quiénes son las personas, quiénes son los elementos que deben ser considerados en todo esto? Son las personas. Y muchas veces los jefes y los líderes, si es que se pueden llamar, porque para mí ser líder es realmente tener una competencia elevada, que en algunos casos no se debería aplicar porque piden líderes y lo que nosotros tenemos es gente con mucho conocimiento, pero les falta el control adecuado de emociones y las competencias en comportamientos para manejo de gente.
Inteligencia emocional, tienes mucha razón, y es eso lo que nosotros tenemos que tratar de mejorar dentro de nuestros climas laborales, porque el hecho, hay empresas en las cuales las secretarias se pelean por un bolígrafo, o porque una no le atendió el teléfono y no la ayudó, y esas son relaciones interpersonales. O, por ejemplo, hay situaciones en las cuales el director no ha sabido bien distribuir el trabajo y genera malestar, porque hay personas que se tienen que quedar hasta las 10 de la noche y hay otros que se van temprano. ¿Qué opinan? También la carga laboral. La carga laboral tiene que ser equitativa. Exactamente, se dejan llevar. Yo creo que no son planificadas las acciones y las personas, y eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando hacemos, trabajamos sobre lo que es psicología organizacional, que las personas, señores, son las que piensan, maquinan, sienten y después actúan. En algunos casos sí primero actúan, luego piensan. La mayoría de las personas cuando no manejan la parte de inteligencia emocional hace eso. No les digo, esta persona, por ejemplo, y este es mi caso porque es lo último que he hecho, este director ejecutivo se enoja de todo, los pone a la congeladora y no piensa que todo lo que él está haciendo es percibido por las otras personas y genera malos climas laborales, genera un malestar dentro de las personas. Sí, comentarle una experiencia de una organización, ¿no? En este punto justamente del mal clima laboral y sobre la sobrecarga laboral, es que también hay algunos gerentes o directores que, como decía usted hace rato, solo ven el objetivo y no ven a la persona. Entonces, en ese sentido, le cargan al empleado de trabajo, más responsabilidades. No se fijan que por ahí el empleado tiene familia, tiene otra vida. No, el jefe solo quiere que se cumpla el trabajo, así trabaje sábados, domingos, pero tiene que cumplir el objetivo, ¿no? Y cuando hay alguna falta, por ejemplo, en un retraso en la hora de entrada, o algo así, entonces ya vienen las sanciones, que es por ejemplo los descuentos, ¿no? Entonces ellos se fijan en la hora de entrada, pero no les interesa a qué hora salen, ¿no? Mejor para ellos si se quedan a trabajar toda la noche y todo el día. Entonces eso también hace que haya mucha desmotivación y que genere obviamente un mal clima laboral, ¿no? Porque al final no sabes qué hacer con tanta carga, con tanto trabajo. Ahora, es importante poder decir qué hacemos nosotros, porque a ustedes les va a tocar como gente de recursos humanos lidiar con ese tipo de situaciones. Ustedes van a estar en esa posición sándwich en la cual el director quiere que ustedes hagan que obedezcan o que obedezca el personal bajo su dependencia todas estas acciones. Y por el otro lado van a tener al personal tratando de que se cumplan los horarios y que se cumplan las reglas. ¿Cómo nosotros tenemos que actuar frente a estas situaciones? Si alguien me podría ayudar. Habría que trabajar en un equilibrio, pero es difícil, ¿no? Tener un equilibrio entre el trabajo y lo que es la persona en sí. Pero ahí pienso que hay una dificultad de poder hacer entender a los jefes, ¿no? Porque hay organizaciones, por ejemplo, que si bien es el área de recursos humanos, pero es más administrativa que por ejemplo, vea el talento humano, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, Ángel lo dice, deberíamos ser nosotros estrategas para poder negociar adecuadamente o minimizar los conflictos que se van a hacer. Y generalmente nosotros tenemos que hacer el ganar-ganar. No hacer pensar a la gente que están ganando, sino ser ecuánimes. Tener una posición bien ética como recursos humanos para hacer que la empresa no pierda, pero que tampoco pierda el trabajador, porque en algún momento dado también nos va a llegar el momento de ser trabajador y no nos va a gustar de que nuestros derechos se vayan vulnerando. ¿O qué opinan? Un ejemplo de eso, dicen, para entender un poquito mejor cómo se podría hacer ese equilibrio. El equilibrio para es importante tener un plan,
a través de lo que es el estudio del clima laboral, nosotros podemos identificar, como ustedes saben, las cargas laborales, ver mucho parte también de la parte de la planificación, de la estructuración de los cargos. Si bien nosotros somos psicólogos, y como les digo, nos parte también poder identificar qué tipo de estructura se está teniendo y en esa estructura, cómo los puestos tienen horas. Habían trabajos antes y muchos se han dedicado a esto, los de administración, los administradores, de determinar la carga hora hombre. Entonces podían identificar, por ejemplo, que una secretaria durante todo el día podía hacer, no sé, 50 cartas. Una secretaria con pienso, ¿no ve? Que ellas, que las que redactan y las que hacen este tipo de cosas. Entonces ellos determinaban cuántas cartas y cuánto tenía que llegar como objetivo, considerando de que esta era una persona. Y este tipo de procesos se han ido dando en la administración, ¿no ven? Y eso ayudaba a saber qué cantidad de gente se necesitaba para cumplir cierta actividad. Lamentablemente, y eso es lo que dicen, ¿no ve? Los costes, por ejemplo, en el caso de la organización de Alberto, ha hecho que vayan reduciendo los tiempos, que vayan reduciendo las personas que se encarguen de algunas actividades y ver y de distribuir todos los trabajos a unas cuantas personas. Entonces, el hecho de no tener claro cuánto puede ser un ser humano en un día, en una semana, en un mes, influye. ¿Cómo llegar a este equilibrio? Primero, para mí es bien importante el tipo de personas con las cuales ustedes van a negociar. Si hablamos de negociación para poder tener un bienestar, tanto para la organización como para los empleados, el líder. Esta persona que está arriba tendría que ser abierto. En el caso, por ejemplo, en el ejemplo que les daba de la empresa pública, si ustedes le decían, por favor, nos podemos ir, o como les comentaba, no sé si era ustedes del ascensor que estaban parados ahí 8:25, les decía, ¿qué pasa? Están aquí flojeando a las 8:25 y la entrada era 8:30. Entonces, si una persona así no te da cabida a hacer cambios que puedan generar mayor bienestar laboral, estamos fregados. Y por el otro lado también va la gente o los empleados, que de alguna manera solamente quieren que se cumplan los derechos y no tratar de equilibrar y generar un compromiso conjunto. Pero quería hacer ahí una acotación más con respecto a lo que consultaba, creo que era Susana. Pero A ver. Algunas veces obviamos cosas tan pequeñas como, por ejemplo, cuando una persona va a presentar una queja al área de recursos humanos, como al decir, bueno, a ver, tengo una persona de contabilidad y otra del área operativa, del área de atención al cliente. La persona de contabilidad dice, estos nunca entregan sus reportes a tiempos, y etcétera, ¿no? Entonces, muchas veces dejamos pasar de largo ese tipo de reclamos cuando se pueden subsanar de manera inmediata, por así decirlo. Por eso le mencionaba hace rato ganar, ganar. ¿Por qué? Porque si damos la importancia debida a algún reclamo, alguna observación, ya vamos a generar un sentimiento de satisfacción en la persona que ha entrado a la oficina, ¿no? De que efectivamente ha podido generar una queja, un malestar. No, en mi caso le doy un ejemplo, hemos organizado reuniones efectivas con las otras áreas, por ejemplo, tocaba una reunión del área de contabilidad, invitábamos al líder del sector del área de atención al cliente. Entonces ahí podíamos, qué sé yo, viabilizar algunos reclamos, ¿no? Fácilmente subsanables, que también daban la imagen de que se está haciendo algo, se está trabajando en algo para poder mejorar la situación. Ya, entonces ustedes tomaban en cuenta todo lo que estaba pasando por áreas. Eso era los subclimas que estábamos comentando, que nos estabas comentando tú, Ángelo. Bueno, sí, es un ejemplo de muchos, ¿no? Pero, como le digo, para mí parte fundamental es no dejar pasar de largo esos pequeños comentarios, esos pequeños reclamos, por así decirlo, ¿no? Porque muchas personas, incluso yo que alguna vez me molestó algo y bueno,
exteriorizado mi molestia, me sentí más aliviado de que alguien me pueda escuchar o prestar atención. Algo que yo ayer estaba viendo y yo les preguntaba también a los del otro grupo, que es el grupo presencial, ¿qué se requiere para que una persona pueda generar cambios en una institución? Y especialmente en clima organizacional. ¿Qué creen ustedes? Porque van a ser gestores de recursos humanos, que deben tener como base fundamental para su trabajo. No se olviden que ese trabajo va a ser, como hemos dicho, para los de arriba, para los de abajo. Uno de los elementos o competencias muy desarrolladas es la que dijo Ángelo, que es la competencia de negociación y manejo de conflictos. ¿Qué otros aspectos ustedes consideran que deben desarrollar para poder lograr cambios? Porque de un clima organizacional hay algunos que son óptimos y hay algunos que nosotros nos va a tocar hacer la gestión del cambio. Bueno, considero que sobre la pregunta que había lanzado, pienso que la adaptación al cambio es una de las cualidades que deberíamos forjar, tal vez como entre los niveles altos y medios. Después, la flexibilidad en el pensamiento, ¿no? Porque cuando tenemos una estructura de pensamiento demasiado rígida, obviamente vamos a caer en sancionar, en imponer, en no escuchar, ¿no? Pero creo que eso depende mucho también de la cabeza en este caso, porque alguna vez he escuchado en algún curso al que fui que la conducta que tenga el gerente, el jefe, la cabeza, también va a ser reproducida por las personas que están bajo su mando, ¿no? Por los subordinados. Entonces, si el gerente obviamente te genera mucha presión, mucha tensión, eso mismo van a reflejar las personas que están bajo su mando. Es así como puedes ver, puedes comparar cuando entras a una oficina X, qué clima organizacional hay, ¿no? Hay lugares donde son muy tranquilos, todo es pacífico, llega el gerente, está ahí con la puerta abierta, dispuesto a escuchar, o siempre hay un trato cordial, ¿no? Entonces, y hay otros lugares donde usted misma decía, ¿no? Hay que ponían ya otro tipo de sinónimos para las personas que tal vez no estaban vinculadas con la ideología que ellos manifestaban. Entonces, para mí esas cualidades o esas competencias debería desarrollarse más. Ya. Bien, Lizeth, es bien importante lo que tú señalas, ¿no? El hecho de que nosotros vamos a tener o vamos a depender, al ser gestores de recursos humanos, señores, siempre vamos a tener que estar supervisados o depender de, ya sea de una dirección, ya sea de la dirección ejecutiva, generalmente, y en Bolivia se da eso, de que las jefaturas o las unidades de recursos humanos dependen de la parte administrativa, la parte administrativa financiera. No estamos en un nivel de staff en muchas de ellas, algunas que sí han visto la importancia que se debería dar al recurso humano, sí la ponen como un nivel de staff, pero la mayoría de las empresas la ponen como dependiente de algo, ¿no? Entonces, basado en eso, siempre va a tener que cumplir órdenes de alguien. Y para eso, y para ponerse al frente, va a tener que utilizar ciertas competencias. Entonces, ustedes, sí, una de las cosas, y Ángelo nos comentaba, me gusta mucho la palabra empatía, es saber en qué momento uno tiene que ser empático y en situaciones, porque si ustedes han trabajado en recursos humanos es, como decimos esta palabra, es como cuando vamos a la misa y nos escucha el cura, el confesionario. Pero además es el lugar donde la gente llora, patalea porque le llamaste la atención, porque además lo sancionaste, porque además le ha pasado alguna cosa y nadie le entiende. Entonces, aspectos como esos se van a dar todos los días dentro de la gestión de recursos humanos.
Y eso de poder linear. Es una comisaría, tienes totalmente razón, Susana. Es una comisaría, es un confesionario, es el lugar, es el paño de lágrimas de la gente. Es el gabinete psicológico. Muchas personas vienen con problemas que el director ejecutivo no sabe. Estábamos haciendo el proceso de evaluación del desempeño, a eso les pongo un ejemplo, y una persona que trabajaba en auditoría interna llegaba todo el tiempo tarde. Entonces, dentro de este proceso de evaluación del desempeño, le dice, tú eres muy buena funcionaria, pero lo único que te voy a pedir es que tú llegues temprano porque te atrasas mucho. Entonces, la persona esta tenía 2 hijos a los cuales tenía que dejar en el colegio. El esposo trabajaba mucho más lejos que ella, así que le tocaba la función de ir y dejar a los niños en buen resguardo para recién poder bajar. Al hacer todo esto, se tardaba como unos 10 minutos. Llegaba sobre la hora, así con la tolerancia de 10 minutos, llegaba a 8:40. Y para la jefa de esta persona, el problema era que ella se retrasaba y era impuntual. ¿Cuál era el problema básico? Es que nunca había hablado y nunca se había puesto en el lugar de ellas. Entonces, cuando empezamos el proceso de evaluación, que también ahí se va haciendo como una forma de diagnóstico organizacional, vamos viendo que no hay niveles de comunicaciones adecuados. Y ahí es donde sale y le dice, el problema es este. Y le dice, pero tú nunca me has dicho. Pero tampoco la jefa nunca le había llamado para decirle qué es lo que estaba pasando con esta situación. No sé si me dejo entender. Entonces, dentro de los procesos, dentro de estos procesos que llevamos nosotros como gestores de los recursos humanos, como los modeladores, como los mediadores en los diferentes climas organizacionales, porque si hay algún problema, señores, en cualquiera de las unidades, ¿a qué persona van a recurrir? A ustedes, para que ustedes den la solución. Si se pelean 2 secretarias y algunas veces llegan hasta jalarse de las mechas, como decimos vulgarmente, ¿no? ¿Y quién tiene que ir a recorrer, tiene que ir a solucionar ese problema? Es el de recursos humanos. ¿Y por qué ha sido? Porque una ha percibido que la otra le ha mirado mal. ¿Y eso qué es? Falta de comunicación. La persona viene con un bagaje, hasta con estructuras mentales y rasgos de personalidad que puede pensar que esa persona le está mirando y que le está siguiendo los pasos. Entonces, nosotros como personas gestoras de recursos humanos tenemos que saber identificar ese tipo de comportamientos que se puede dar y que va a influir de manera negativa en nuestro clima laboral. Y ver, como decía Ángelo, la manera de solucionar efectivamente, donde personas en conflicto puedan sentir que han ganado, pero no de manera superficial, porque eso es lo que nosotros hacemos. Tiene que ser algo que no permita que se repita estas situaciones. Bueno, yo creo que el gestor de recursos humanos tiene que estar abierto a cualquier tipo de situación que se pueda presentar, desde un bolígrafo hasta temas sentimentales, porque inevitablemente mucha gente no solo hace sus relaciones de trabajo laborales, digamos, en la institución, sino que también como seres humanos tenemos la tendencia, ¿no?, a buscar nuestros pares. Sí, exactamente. Es importante lo que tú dices, porque una de las cosas que influye también dentro de nuestro clima laboral van a ser la aproximación, la cercanía que se genera entre pares en una institución. Un buen punto. Leslie nos señala que también los niveles superiores, mandos medios e inferiores pueden generar climas tóxicos, como es el caso de estos tipos de climas que vamos a ver. Entonces, vamos a empezar a ver esto. No sé si está. Los tipos de clima organizacional.
estos tipos de climas. Esto es según Likert. Likert es uno de los que ha ido trabajando mucho sobre lo que es clima, el tipo de dimensiones que se debe medir. Es uno de los autores tradicionales en lo que es la medición y el tipo de climas que se están trabajando. Otros también sobre mediciones de clima laboral son Litwin y Stinger, que han hecho un modelo y han hecho un cuestionario bastante interesante. Aquí podemos ver que Likert nos señala más o menos dos tipos de climas, ¿no? Uno el clima autoritario y el otro el clima participativo. En el clima autoritario nosotros vemos, y esta va a ser la siguiente página, que generalmente el clima autoritario es un tipo de clima en el cual la gente no tiene confianza y que la mayoría de las decisiones y los objetivos se toman por los directivos, ¿no? Se distribuyen de manera descendente y los empleados no tienen opción para poder decir o opinar alguna cosa. Generalmente se van fundamentando o trabajan en atmósferas de miedo y de castigos y amenazas, ¿no? Como es el caso del ejemplo que les daba. Y ocasionalmente, y cuando se le ocurre o está de buen humor el jefe, entonces les da alguna recompensa, que puede decir, has cumplido con tu trabajo, ¿no? Ni siquiera una palmada. Entonces, se juega mucho el miedo y hay una necesidad de trabajar los niveles a nivel de seguridad y niveles psicológicos. Este tipo de clima presenta un ambiente que en algunos momentos puede ser estable, pero que la comunicación va a ser siempre unidireccional, no va a haber un retorno, ¿no? Y las instrucciones y todo lo que se señale van a venir de arriba hacia abajo. Vamos con el tipo de clima que va a ser un autoritario paternalista. Este tipo de clima genera una confianza condescendiente con sus empleados, como la que es de un amo y un siervo o un esclavo, ¿no? La mayor parte de las decisiones van a ser tomadas por el líder o por el jefe o por la persona que represente el mayor grado de autoridad. Y va a dejar que algunos escalones o algunas personas de mandos intermedios la realicen, ¿no? Es igual con relación al tipo de procedimiento que va a utilizar lo que Skinner hacía, ¿no? Estímulo-respuesta. Y generalmente algunas son castigos que van a estar impuestos por la normativa que tengan. Bajo este clima, la dirección juega mucho con las necesidades sociales de sus empleados y la necesidad de trabajar en un ambiente estable y estructurado. Este tipo de climas, el anterior, se podría señalar como ejemplo, son las empresas públicas. En este tipo de clima autoritario, en el cual yo soy el que manda y tú tienes que obedecer, pero te voy a tratar más o menos bien, están los subclimas que se dan dentro de las unidades, ¿no? Hay algunos que también manejan este tipo de clima, les surte, pero no es muy adecuado. El otro tipo de clima que nosotros tenemos es el tipo de clima consultivo. Es donde la dirección ya ha evolucionado y ha hecho que todos participen y que todos tengan confianza en su líder. Las políticas y las decisiones generalmente se la toma el líder, pero permite que los empleados, los funcionarios, participen de las decisiones importantes, ¿no? En los mandos intermedios también se refleja este tipo de trabajo y es importante para ellos satisfacer no solamente las necesidades de la institución, sino las necesidades también de sus empleados, ¿no? Este es un tipo de clima bastante dinámico y también puede estar enfocado a generar objetivos, a cumplir los objetivos.
pero siempre y cuando estos sean trabajados de manera conjunta. No sé si tengo retorno, no sé si me están escuchando. ¿Aló? ¿Sí? ¿No? ¿Ya? ¿Se entiende? ¿No? Ok. Y uno de los tipos de clima donde la mayoría de las empresas tratan de trabajar y están en ese camino, muchas de ellas empresas privadas, es el clima de participación en grupo, ¿no? Donde los directivos, las MAEs, los ejecutivos tienen plena confianza en lo que hacen sus empleados. El proceso de toma de decisiones está diseminado y distribuido en toda la organización y se integran en cada uno de los niveles. La comunicación de estos señores, no sé si se puede ver, es en todos los sentidos, de manera vertical, de manera horizontal, de manera integral. ¿Está bien? Y hacen de que todos generen cohesión. Están y plantean una alineación entre los objetivos que tiene el empleado y los objetivos que tiene la organización. En este tipo en este tipo de clima laboral, los funcionarios van a estar realmente motivados y van a participar. Es un modelo engranado, totalmente cierto, Ángelo. Es un lugar donde existe una relación de amistad y confianza entre todos. Con este tipo de clima laboral trabajan mucho las empresas como Google, trabajan mucho las empresas como Oracle, empresas donde han despejado los lineamientos, por ejemplo, las jerarquizaciones. Cada uno tiene un objetivo, pero todos en un momento dado van y trabajan por un mismo fin, ¿ya? Este tipo de climas laborales generan un trabajo en equipo. Nosotros en Bolivia hablamos de trabajar en equipo, pero la verdad es que trabajamos en grupos. En la misma universidad, y a ustedes les va a tocar, en que decimos trabajo de grupo, ya, vos tu parte, yo mi parte, y después hacemos un collage. Y lo mismo pasa en las organizaciones. Ya vamos a trabajar sobre un proyecto, ya tú sabes esto, y al final traiga, y uno es el que va a determinar todo esto. En este tipo de procesos, todos trabajan. Todos generan un plus con el tipo de conocimientos y competencias desarrolladas. ¿Ustedes tienen en Bolivia tal vez alguna experiencia sobre este tipo de empresas? Yo trabajo en una organización que más o menos es así el ambiente, porque se trabaja creando mucho material. ¿Ya? Entonces, como que tienes que dar lugar a la creatividad, no nos restringen nada. O sea, sí tomar y esas cosas, pero si de repente no te surge una idea, puedes irte a charlar o puedes salir. No hay lío de eso, ¿no? Ok. Si bien no los restringen, ¿cómo es el tipo de trabajo que realizan cuando tienen que hacer proyectos? Bueno, cuando se da una idea, o sea, cuando nos dan una tarea, un proyecto, hay como una reunión, entonces cada uno dice qué es lo que sabe de ese tema y van lanzando ideas y se va armando algo, ¿no? En las empresas que nosotros, a mí me ha tocado ver, hay una empresa que es tecnológica, ¿ya? Y de comunicaciones. Entonces, ellos, por ejemplo, hacen que la gente, si bien se integre a ciertos pequeños grupos, se tienen los tablones y por colores. Entonces, se tiene que realizar, digamos, un software. Equipo A, equipo B, equipo C, equipo D. Tienen las metas del día, pero también tienen como premios de día, de semana y del proyecto concluido. En esta empresa que desarrolla software y que tiene su base
en Estados Unidos también, que es la que compra todo esto que desarrollan estos chicos, se ha generado el hecho de utilizar algo que no sé si han escuchado hablar para mejorar el clima laboral, gamificación. Pues la gamificación es un elemento que se está utilizando mucho en las instituciones a nivel internacional para poder motivar a la gente y para mejorar clima, cultura, objetivos, resultados. Esta gamificación se basa en hacer juegos donde la gente interactúa ganando premios. Es bien interesante. Entonces, es como cuando hacen ese juego de redes entre los chiquitos, donde todos se van al internet y empiezan a jugar no sé, guerritas, hay otros que matan dragones y todo eso. Las empresas, especialmente estas que trabajan con tecnología, han generado este tipo de procesos de gamificación. Entonces, ¿qué es lo que han generado? Que el ambiente virtual en el cual, o sea, el ambiente real sea parte de también un ambiente virtual, donde la gente va generando incentivos, premios, logros, y cuando llegan a concluir el proyecto, toda la gente gana. Es algo que no se ve, está dentro de los juegos, pero que está vinculado a competencias, está vinculado a generar alianzas, y no siempre son alianzas de la misma unidad, son alianzas con otras personas, porque no todas las personas están enfocadas o están alineadas a la unidad, sino están alineadas a la organización. Eso es en empresas privadas, y les estoy hablando de una empresa tecnológica que está aquí en Bolivia, ¿no? Y que el proceso o el modelo para mejorar el clima laboral y mejorar la producción está basado en este proceso que es gamificación. Una buena práctica, exactamente. Ok, entonces hemos visto que hay diferentes tipos de climas laborales. Podemos decir que el clima de participación o de grupos y el consultivo son los mejores. En empresas privadas yo creo que sí es importante que se dé. En las empresas públicas y cambiando la cultura, yo también creo que esto podría resultar muy útil y no tener que jalarlos con látigo. Pero bueno, vamos a ver cómo nos va en el tiempo en el cual, al cual a ustedes les toque vivir experiencias en estos dos ámbitos, ¿ya? Entonces, vamos a ver ahora algo de lo que son las dimensiones del clima organizacional. Estas dimensiones, señores, son las que ustedes van a trabajar en las instituciones. Y estas son las que van a hacer de que un clima organizacional sea óptimo o no óptimo. En los cuestionarios que tienen Litwit y Stinger, las dimensiones que ellos miden son 9. Y muchas veces para poder validar de que este clima sea laboral o sea no laboral, tiene que haber más del 60% de estas nuevas dimensiones que sea óptima y aceptable por los funcionarios. Vamos a ver cuáles son, ¿ok? Una de esas que es interesante y que están midiendo y que es importante para la gente es la parte de lo que es la estructura, las reglas, los procedimientos, los trámites, cómo la empresa está creada, trabaja, si es una empresa que es todo a nivel nivel informal o tiene estructurado para los procesos de gestión, tiene los pasos, tiene los procedimientos para cada actividad. Y cómo son las reglas del juego que también influyen. Si a una persona tú le obligas a venir todos los días de traje de lunes a viernes con camisa y de un mismo color y de una misma forma, también influye dentro del clima laboral. Van a ser empresas tal vez muy formales y enfocadas a a demostrar al público o a tratar de transmitir al público de que son personas que siguen reglas, que son serias, que son éticas.
en algunas veces. Y ese es uno de los ejemplos que se puede dar, es el caso de los bancos. Ahora, por ejemplo, se ha flexibilizado que los días viernes la gente pueda utilizar poleras, ¿no? Pero de lunes a viernes tienen que venir con corbata, parte de las reglas que ellos tienen, ¿no ve? Los procedimientos que utilizan en los bancos. El no poder, no te tienen que dar, especialmente los cajeros han ido alguna vez, no tienen que darles charlas, no tienen que darles alguna cosa al punto, así no tienen que pagar y se va viendo por las cámaras. Entonces, por ejemplo, había en el banco mercantil cámaras hasta el hecho de que si una persona sacaba un poco de chocolate, las cajeras especialmente, sacaban un chocolate para poder tener un poco más de ánimo al trabajar, después de 8 horas es bien pesado, e inmediatamente la persona de recursos humanos llamaba al supervisor de la sucursal y le decía, esta persona está comiendo chocolate. Entonces, estas reglas de no poder utilizar el teléfono, no redes sociales, no esto, no el otro, tanto para personas que trabajan atendiendo público y personas que no, deben ser medibles y adecuadas para cada unidad. Había, por ejemplo, una de las reglas en esta empresa que les digo, de que estas personas verificaban documentos o verifican documentos para poder generar unos certificados. Entonces, las personas que verifican documentos tienen que agarrar unos libros del año de mi abuela, 1940, que son los aportes, ver que haya el registro correspondiente y luego transcribir a unas hojas de reporte estos datos. Las reglas que había puesto la unidad de gestión del talento era que no utilicen ni siquiera celulares. Entonces, las personas que realizaban esto no por un día, por 5, 6, 7 años de hacer la revisión del documento, el registro y todo eso, se sentían como presionadas. Llega un momento en el cual es tan rutinario esto que genera niveles bajos de rendimiento porque se dormían y todo eso. Entonces, se va viendo de que ellos que no manejan o no trabajan con público, sino que trabajan en lugares además, es un lugar ófrico el que tenían para poder revisar con poca luz, afectaba mucho en el rendimiento y afectaba mucho en el clima. Entonces, se habla de que se les permita poder intercambiar las ideas, se les genera también, se les acepta el manejo de música, que escuchen música con headphones, de que ellos puedan interactuar y generar, por ejemplo, listas para que se les sea más fácil poder verificar o conseguir la información. Entonces, cuando hablamos de la parte de estructura, hablamos de esas cosas que hace la empresa y que genera para poder tener un clima. Luego hablamos de lo que son las responsabilidades por el tipo de puestos que se tienen, ¿no? La existencia de supervisión e intervención, el hecho de tener la libertad de poder decir esto es lo mejor y que no venga tu jefe y te diga, no, tú tienes que hacer esto porque yo lo digo, porque para mí es importante. Y no generar eso que va ligado, ¿no ve? La autoridad con la responsabilidad. Si bien te dan la responsabilidad, pero no te dan la autoridad de poder decidir y decir, esto es lo más óptimo. Y de poder además fundamentar y estar seguro de que lo estás haciendo correctamente. Y es uno de los elementos que la gente, especialmente en las empresas públicas, se queja mucho porque esa responsabilidad o la existencia de supervisión llega a ser en algunos momentos más grande que el mismo trabajo. Y lo supervisan tanto que ellos, por ejemplo, para estas personas que les decía, por ejemplo, ponían, ¿no? De acuerdo al reporte tanto, se identifica que esta persona ha trabajado tanto. Él no podía poner de acuerdo, tenía que poner la palabra que su supervisor le había determinado.
Entonces, me decían, nos hacen cambiar, todo el trabajo ya está listo, llega a la parte final y nos dicen, estas no son las palabras que se utilizan. ¿Cuál está mal? O sea, esto no es error de forma, no es de fondo, es de criterio. Y esas supervisiones, yo les decía, es mejor que hagan supervisiones de fondo. Si está mal, por ejemplo, fechas, montos, pero el que ponga según o de acuerdo, no hay problema. Entonces generaremos un glosario en los cuales se pueda utilizar algunos términos y de esa manera mejorar, porque los hacían cambiar 10 veces, repetir, porque no era la palabra que les gustaba, no eran capaces de decirles, y sentían molestia y enojo. Y ya cuando tenían que ir a entregarles los trabajos, o se los tiraban a los supervisores por su cabeza, o los supervisores no les aceptaban. Vamos con la otra parte, que es importante para la parte de las dimensiones del clima organizacional, es qué tipo de planes de incentivos tiene la institución para los empleados, los premios, los castigos ya sabemos que van a estar determinados en un reglamento interno de personal, donde vamos a ver si llegas tarde, si te faltas, si gritas, si sacas información, pero ¿y cuáles son los premios que tú vas a generar por cada situación? Entonces, eso es bien importante que nosotros consideremos en el momento de saber efectivamente qué es lo que está fallando en nuestro ambiente laboral. Otro aspecto que también, y dentro de las empresas públicas, porque sí hay en los bancos, por ejemplo, hay planes de carrera y todo eso, son los desafíos a los que te someten, ¿no? Los desafíos que además te permiten escalar dentro de la organización. Y el hecho de retar tu mente, de retar tu iniciativa, tu creatividad en proyectos nuevos, y que estos sean aceptados y además aplicados. ¿Cómo estamos hasta aquí? Por favor, me gustaría que por favor me den una retroalimentación, me siguen, está muy aburrido. Ok, vamos viendo entonces las otras dimensiones. Algo que nosotros tenemos que identificar en todos los trabajos que hagamos, chicos, y en la manera de poder revisar los climas organizacionales, es los niveles de conflicto. ¿No ve? Los niveles de conflicto, les digo, hay secretarias que se jalan las mechas, como digo yo, disculpen la expresión, pero por un bolígrafo. O sea, llegas y dices, esta desgraciada me ha sacado el bolígrafo, así no respeta. O, por ejemplo, también he ido viendo actitudes, ¿no? En otra organización que me ha tocado, este grupo o esta organización tiene una cultura también de tipo religioso. Entonces, determinan cada semana poder ponerle florcitas a esta deidad, ¿no? Y a alguien se le olvida. Y lamentablemente vienen los otros y se genera conflictos porque no le han cambiado las flores. O porque no le han puesto velas, ¿no? Son situaciones que ustedes dicen, pero ¿cómo esto va a generar problemas? Sí, señores, generan problemas igual que las parejas cuando los varones no bajan la tapa del excusado. O cuando no recogen sus tazas y no las dejan en la cocina, ¿no ven? O cuando las mujeres, por ejemplo, nos quedamos mucho tiempo viendo zapatos o todo eso. Esas pequeñas cosas generan conflictos. Y también se generan conflictos similares en las organizaciones. Entonces, cuando nosotros no podemos manejar eso, no aceptamos que la persona puede ser humana y equivocarse, o no aceptar opiniones diferentes a la nuestra, y además hacemos que estas incrementen, tenemos problemas. Otro aspecto bien importante también son las gestiones de calidad que están enfocadas a los estándares que quiere cumplir cada organización. La mayoría de las empresas privadas y organizaciones, algunas públicas, quieren llegar a obtener las ISO,
ISO 9000, ISO 14000, algunas, por ejemplo, están enfocadas a esta, no me acuerdo cuál es, ayúdenme ustedes que tal vez saben, por ejemplo, minimizar los niveles de estrés que está también contemplada en una de las ISOs. Entonces, imagínense el llegar a esos puntos de ser casi perfectos, ¿no? Y los otros aspectos que están relacionados es las relaciones. Como decíamos, existencia de un ambiente de trabajo donde la gente pueda compartir, ser más amigable, poder intercambiar ideas, chistes, sin que el otro se enoje, sin que se sienta aludido. En otra organización había la unidad de sistemas, y bueno, los chicos hablaban de cosas de chicos, y habían mujeres que pensaban que estaban siendo aludidas por esto. Entonces empieza un problema y un roce con todos ellos, pero los chicos hablaban de otros, o sea, hablaban de mujeres, pero en general, no de las mujeres que trabajaban con ellas. Un proceso de evaluación que se hace, me dicen, licenciada, nos están atacando. ¿Por qué nos atacan? Y yo le digo, ¿por qué piensas que te atacan? Entonces, y eso va generando roces. Y cuando el otro venía, o alguien venía para pedirle ayuda a alguna de las muchachas, le decían, ¿por qué quieres que yo te ayude si tú todo el tiempo hablas mal de las mujeres? Casos así se dan. Entonces, uno tiene que ver si es que efectivamente vamos a tener que manejar esto, cómo lo vamos a hacer, porque se dan este tipo de situaciones, ¿no? Otro elemento importante es el hecho de la entidad, la identificación que va a tener el individuo con su organización. Yo he visto en los bancos, especialmente en el Banco Nacional y Banco Visa, un sentido, una identificación, respiran Banco Nacional, dicen banqueros desde 1918, creo que eso, o no sé cuánto, y todos saben que son banqueros y que es uno de los mejores bancos, ¿verdad? Empresas como Tigo, que también han generado mucha identificación, porque además les dan, creo que hasta ropa interior Tigo, les dan tomatodos Tigo, todo Tigo. Y trabajan a nivel cognitivo para que la gente piense Tigo, hable Tigo, diga Tigo. Y además con la canción de Julio Iglesias, el yo quiero hablar contigo, besar contigo, bailar contigo, les ha ido de pelos. Entonces, esas han generado mucho lo que es la identificación con la empresa. Y un elemento que es bien importante y que la gente tendría que trabajar mucho es en la parte de cooperación. No que el otro se lo haga el trabajo, sino en unir las competencias, en qué soy bueno, en qué tú eres bueno, cómo podemos minimizar los tiempos para lograr efectividad en el trabajo, los resultados que tenemos, ¿no? Esas son las dimensiones que generalmente la mayoría de los cuestionarios van midiendo. Hay varios autores, como les digo, hay varios que están determinando el tipo de dimensiones que van a estudiar. Y yo considero de que las personas deberían escoger cuáles son las dimensiones que consideran, porque para decir vamos a hacer un estudio de clima laboral, no todas las cosas están mal, tal vez la identificación se ha trabajado. Y aquí nosotros tenemos que, por ejemplo, un autor trabaja 11 dimensiones, Likert trabaja con 8, algunas veces 9, Litwin y Stinger trabajaba con 6, después ha generado una de 9, Monsell e Insel ha trabajado con 10. Imagínense la parte de confort, presión, cohesión, implicancia, esquemas motivacionales. Si se dan cuenta, según el autor que ustedes escojan para trabajar, es las dimensiones que ustedes pueden realmente investigar, ¿ya? Aquí hay otras dimensiones del clima organizacional que se los he puesto para que ustedes sepan que se puede medir las actitudes hacia la compañía, actitudes hacia las oportunidades de promociones y ascensos, a los contenidos o a los puestos que ellos desarrollan, las supervisiones, las recompensas financieras, que están relacionadas también con
las otras dimensiones que hemos visto. ¿Ok? Ahora entramos en lo que es bien importante. Y para mí va a ser necesario que tal vez el próximo martes podamos ampliar sobre esto que es el estudio del clima organizacional. Es importante, chicos, que ustedes sepan qué fases van a tener que realizar en un estudio del clima organizacional. Cuando nosotros hablamos de alineamiento organizacional, quiere decir que el ser humano, la persona con la que ustedes vayan a trabajar, el grupo, va a tener necesidades y va a tener propuestas, misiones, visiones y objetivos que van a ser de grupo, van a ser individuales y que esas van a tener que tener relación con lo que va a ser la empresa. Y la empresa te genera también tu misión, tu visión, tus objetivos y tus valores. Los valores que tenga la organización tienen que estar ligados y alineados con los valores individuales y de grupo. ¿Ya? La parte de sensibilizar de que nosotros necesitamos medir, obtener realmente conocimientos de cómo está funcionando nuestro clima laboral. Y la parte de, una vez identificado de que necesitamos medir qué cosas podemos mejorar, ver cómo lo vamos a hacer, de qué manera, si es importante, por ejemplo, utilizar un cuestionario, si es importante, por ejemplo, una encuesta, si es una encuesta virtual, si es una encuesta a nivel de medios impresos, si va a ser un focus group, diferentes tipos de técnicas que se pueden utilizar para hacer la medición del clima laboral. Una vez que nosotros veamos todos estos aspectos, vamos a tener que hacer un análisis de los resultados y luego ver qué propuestas de mejoramiento tenemos que han generado que esas dimensiones que de alguna manera no son óptimas, han mejorado o se han mantenido con el mismo nivel de conflicto o qué. Y para eso va a haber una fase nuevamente de post-estudio. ¿Ok? Entonces, esto es lo que realmente nosotros tenemos que ver para poder hacer un estudio del clima organizacional. Para la fase de alineamiento, lo que nosotros vamos a requerir primero es que la dirección, o sea, la alta dirección esté convencida de que se tiene que generar cambios. Se tiene que tener un conocimiento amplio de cómo se ha estructurado la institución, la empresa, la organización, cuáles son los valores, cuáles son la misión, cuáles son la visión, cuáles son los objetivos, qué es lo que pretende a largo y a corto plazo cumplir, cuáles son, determinar las fortalezas, determinar las oportunidades que tiene, ¿no? Y cuáles son los elementos base que se van generando y que hace que estos climas laborales se vayan dando, ¿ya? La identificación de las dimensiones y el instrumento. Se puede utilizar instrumentos que ya están baremados para Bolivia, pero también nosotros podemos hacerlos. Ayer yo preguntaba, y no sé si ustedes tienen algún dato de algún instrumento proyectivo, eso le hablo a los psicólogos, que se puede utilizar para medir el clima organizacional. ¿Ustedes creen que se podría? Si nosotros medimos o utilizamos técnicas proyectivas para poder ver rasgos de personalidad, ¿ustedes creen que se puede utilizar técnicas proyectivas para medir el clima organizacional? Yo creo que sí, pero la verdad no conozco ningún instrumento, ¿no? Que sea proyectivo para medir esto, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Te cuento que no hay, he preguntado ayer a varias personas en las diferentes comunidades que nosotros tenemos y les digo, disculpen, ¿alguien sabe sobre test proyectivos para medir el clima organizacional? Le digo, hay test proyectivos para medir rasgos de personalidad. Una de las personas que ha ido estudiando temas organizacionales es María Elena Guzmán, que es una consultora de ética, por ejemplo, y que ella ha hecho un test proyectivo para medir
el bienestar laboral y bienestar personal. ¿Qué tal? A través de un reloj. ¿Y cómo dibujan el reloj? ¿Cuáles son los movimientos que tienen las manecillas? Hacen y dan y generan que esta persona equilibre o no su tiempo. Chiquitito, grande, de acuerdo a la base que tienen los test proyectivos. ¿Qué les parece? Interesante, ¿no? Entonces, podemos ver la manera. Uno de los elementos que es bien importante, pero que por ejemplo, para medir el clima organizacional en el Ministerio de Economía y Finanzas, nosotros hemos utilizado dos tipos de instrumentos. Uno ha sido la encuesta orientada para los jefes, otra para los empleados o los operativos y profesionales, y hemos hecho focus group. Entonces, el problema ha sido que el ministerio nos determinaba qué gente iba a los focus group. No podíamos hacer aleatoriamente y eso ha generado muchos problemas. Y Ángelo, es muy buen tema para que tú puedas desarrollar, porque les digo, chicos, lo que nosotros tenemos que generar aquí es conocimiento científico. Les voy a pasar, yo creo que el día martes, les voy a pasar la convocatoria para lo que va a ser el Congreso Mundial de Recursos Humanos, que se va a dar el próximo año 2018 en Illinois, Estados Unidos. Ahí ustedes van a poder dar las ponencias y poder demostrar de que Bolivia tiene mucho para dar en esta área que es nuestra pasión para muchos de nosotros. ¿Ok? Entonces, vamos viendo la fase. Como se han dado cuenta, chicos, no es un tema para dos clases. Este tipo de cuestionarios, entrevistas, los grupos focales, los análisis de los indicadores, ¿no? ¿Qué cosas nosotros podemos mejorar? Ok. Les comento otra cosa más. Hoy día estaba hablando con una de las coordinadoras de la maestría y el clima laboral, y uno de los tips para mejorar el clima laboral, tal vez ustedes lo han trabajado mucho en Visión Mundial. Alberto, tal vez tú has trabajado con campo de cuerdas altas, campos de cuerdas bajas, los trackings organizacionales, actividades que son de actividades sociales fuera de la oficina, pero que ya no son con cuerdas. Algunos, por ejemplo, han ido a la molienda de café y han empezado a trabajar en equipo para hacer molienda de café, que eso se ha hecho el año pasado con el grupo de management. Entonces, yo tengo una persona que es experta en todo esto, es uno de los capos dentro de lo que es la parte de out-training, y yo le pediría de que las personas que están en La Paz y la fase presencial podamos realizar un taller que no les costaría nada para que vean algunas técnicas sobre esto, que es también una de las ideas que hemos ido planteando, porque lo que queremos es darles todos los elementos para que ustedes puedan manejar estas situaciones, desde los juegos que se pueden desarrollar, la parte de la medición del clima laboral, cómo poder determinar estas dimensiones en base a lo que ustedes ven que se falla, qué cuestionario aplicar, cómo aplicarlo, cuándo aplicarlo, y la interpretación de los resultados, que es algo bien importante, y cómo presentarlos a la gerencia o a los altos mandos. Son ideas, ¿verdad? Pero que si ustedes nos ayudan y me ayudan, podríamos desarrollar. Sí, hay la parte de role-playing también nos ayuda. Entonces, veamos que si bien ustedes son método virtual, pero de que un sábado la gente que pueda, porque no, esto es clase extra, podría ser que nos reunamos, y ya le he pedido que busque un espacio grande, porque necesitamos un espacio grande para poder trabajar con este experto en técnicas de out-training, y que ustedes puedan de ahí sacar las reflexiones para mejorar el clima laboral. No se olviden que para mejorar un clima laboral, si bien todas estas dimensiones nos ayudan, pero la base a la cual nosotros tenemos que llegar es al ser humano, que piensa,
que siente y que actúa. Ya, entonces, miren chicos, nosotros en el otro grupo hemos creado un grupo de WhatsApp. Entonces, yo no sé quién de ustedes puede hacerlo. Yo tengo harta información, ya les he subido y les he dado a los de la carrera, a los de la maestría, y hay ciertas cosas que yo voy compartiendo con mis alumnos que son parte de esto, ¿no? Y este es el teléfono que yo tengo, y qué bien, Estefanía, crea el grupo y ya nos vamos poniendo de acuerdo. Voy a hablar mañana yo con la gente del grupo presencial, y si todos estamos de acuerdo, y eso es lo que nosotros queremos, la maestría de la carrera de la UNSA lo que quiere es darle los elementos reales, prácticos. Entonces, si esta persona puede venir de Cochabamba y y quiere generar conocimientos y transmitirles conocimientos, entonces ya con un campus y viendo la manera de poder coordinar entre los dos grupos, podríamos hacerlos. Entonces, lo que vamos a hacer, no quiero dejar a medias esto, el martes vamos a ver de poder terminar, y necesito que ustedes me bombardeen con preguntas, porque todo lo demás lo van a poder leer. La parte práctica, cuáles han sido los errores que yo he cometido, cuáles son las cosas en las que pueden mejorar al aplicar los cuestionarios, les voy a mostrar los cuestionarios y todo eso. Entonces, sería muy importante para que ustedes puedan tener las herramientas básicas. ¿Les parece? Y el martes vamos a ocupar un poquito de tiempo de lo que va a ser cultura, y voy a tratar de hablar para que tengamos un espacio y podamos hacer por lo menos una horita extra para que ustedes tengan todo. Clima y cultura es la base para todo. De ahí se va desarrollando la parte del bienestar social, la generación de productividad, los lugares excelentes para trabajar. Ok, entonces queridos colegas, les deseo muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos.